Listo, ahora sí, muy buenas tardes para todos. Damos inicio al tercer seminario web sobre radón en América Latina. Situación actual, técnicas empleadas, laboratorios e investigaciones a cargo del profesor Laszlo Sajo. Aprovecho para saludar al ingeniero Eduardo Medina, quien gracias a su iniciativa se vienen desarrollando los seminarios web con participación de destacados especialistas. Eduardo es especialista en protección radiológica con más de 30 años de experiencia, presidente de la Red Latinoamericana de Protección Radiológica en Medicina, secretario general de la Federación de Radioprotección de América Latina y el Caribe, vicepresidente de la Red Latinoamericana para la Educación y Capacitación en Tecnología Nuclear LANEN y miembro fundador y exdirectivo de la Sociedad Peruana de Radioprotección. Esta actividad es un esfuerzo de la Red Latinoamericana de Protección Radiológica en Medicina, cuyo objetivo es fortalecer la protección radiológica en las aplicaciones médicas de las radiaciones ionizantes y de la Federación de Radioprotección en América Latina y el Caribe, integrada por 13 sociedades de protección radiológica. Hola, Eduardo. Eduardo, hola. Activa tu micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenos días o buenas tardes. Ya, voy a hacer un pequeño alcance sobre este seminario. Este seminario es organizado por la Red Latinoamericana de Protección Radiológica en Medicina, la red LAPRAM, la cual está integrada por especialistas de la región, quienes tienen como principal objetivo el fortalecer la protección radiológica en las aplicaciones médicas de las radiaciones ionizantes, y por lo cual brindan su experiencia y tiempo para desarrollar diversas actividades desde la difusión de información, la capacitación hasta la conformación de diversos grupos de trabajo. En esta oportunidad también se cuenta con el importante apoyo de la Federación de Radioprotección de América Latina y el Caribe, FRALC, la cual se formó hace casi 25 años con 4 sociedades de protección radiológica de América Latina. Ellas eran de Argentina, de Brasil, México y de Perú. Hoy se cuenta con 13 sociedades en toda la región. Se cuenta con el auspicio de la Red Latinoamericana para la Educación y la Capacitación en Tecnología Nuclear, LANEN, creada a fines del año 2010 en Lima. Es una red de instituciones vinculadas con la capacitación, entrenamiento y divulgación de la ciencia y la tecnología nuclear en todos sus aspectos en la región. Hoy cuenta con 70 miembros plenos y colaboradores, entre los cuales hay varias organizaciones de protección radiológica. Agradecemos a nuestro amigo Laszlo por su gran colaboración en la difusión de este importante tema como es el radón. Y a su vez quiero también agradecer a la empresa Ciber de Medellín, Colombia, y en especial a nuestro amigo Pablo Giraldo, quien es ingeniero biomédico, es magíster en protección radiológica de la Universidad Politécnica de Valencia, España, es fundador del Ciber SAS, empresa miembro del ANEN y colaboradora permanente en múltiples eventos de protección radiológica en la región. A ustedes les quiero agradecer por su presencia y dejo en el uso la palabra a Pablo para que continúe con el desarrollo de este seminario. Vale, gracias Eduardo. Bueno, el día de hoy voy a estar moderando la actividad. Voy a estar pendiente del chat, por supuesto, de las inquietudes que tengan. Al final, bueno, vamos a recopilar las preguntas. La sesión está siendo grabada y el link luego estará disponible para que lo vean en diferido. Pablo. Sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchas, Eduardo? ¿Aló? ¿Laszlo me escucha? Sí, te Bueno, escucho, sí. entonces asimismo van a poder descargar las memorias en PDF al final del seminario. Sí, Eduardo. Eh, prende los, los parlantes, porque sí se está escuchando. Entonces al final les saco una casillita para que puedan descargar las memorias en PDF. Eh, la presentación tendrá una duración aproximada de 1 hora, contando el tiempo de las preguntas. Las preguntas se deben hacer a través del chat dispuesto en la parte inferior izquierda de sus pantallas. Se irán preseleccionando algunas de ellas y se expondrán al final para que sean resueltas por el conferencista. Por favor, redactar preguntas cortas y de interés general. Si tienen problemas con la conexión, realizan la verificación a través del link que está dispuesto en el chat en la primera parte. Si los problemas persisten, me escriben al chat privado. Este chat privado lo activan desde la casilla de chat en la parte superior derecha. Iniciar chat con y seleccionan las opciones anfitriones.
De igual forma, recuerden que la sesión está siendo grabada y en cualquier caso la podrán ver en diferido. Si se escucha entrecortado, deben revisar bien el estado de su conexión, ubicado en la barra en la parte superior derecha de su pantalla, que en este momento debería estar en verde al ladito de un botón rojo que indica que estamos grabando la sesión. Ahora sí damos paso a nuestro conferencista invitado el día de hoy, agradeciendo en nombre de todos los asistentes su valiosa participación. El doctor Laszlo Sajo inicia sus estudios en energía nuclear, obteniendo luego el grado de doctor en ciencias físicas en Milán, Italia. En esta misma universidad obtiene el diploma de física atómica y nuclear. Se gradúa en la Universidad de Birmingham, del Reino Unido, obteniendo el PhD en Física Aplicada en Ciencia Nuclear en 1985. Es profesor emérito de la Universidad Simón Bolívar y miembro de la Academia de Ingeniería y el Hábitat de Venezuela. Ha sido invitado como docente por universidades europeas y del continente americano. Regularmente es árbitro de artículos científicos en más de 10 revistas internacionales de reconocida trayectoria. Es miembro invitado del Directorio de Evaluadores Externos de Proyectos de Investigaciones en la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha publicado más de 133 artículos científicos y capítulos de diversos libros. Cuenta con amplia experiencia en la investigación del tema de radón y es asesor del tema. Profesor, bienvenido. Es suya la palabra. Si quieres, inicias la cámara como te indiqué y nada, voy a estar pendiente del chat. Un abrazo. Muchísimas gracias. ¿Podrías pasar la primera diapositiva? Muchas gracias por la presentación. Estimados colegas, quería hablar hoy sobre el radón en América Lalo, Latina, Perdón, algo inicia tu que cámara web, es de porfa, actualidad. para que te vean. Sí, lo activé, aquí está activado. No se Dale ve. iniciar uso compartido sobre la pantalla, sobre la cámara. Ah, perdón. Sí, empujé la teclado equivocado. Quería mencionar a ustedes que es de actualidad en este momento el radón a nivel latinoamericano y diría yo extendido hasta todo el mundo. Y nuestra charla de hoy tratará fundamentalmente sobre las actividades desarrolladas en Latinoamérica. Latinoamérica es un conjunto de diferentes estados con diferentes intereses, pero mancomunado en la ciencia, en el interés por la ciencia, y eventualmente en esta oportunidad podremos hacer una red de radioprotección orientada a la medición de material radioactivo existente en la naturaleza. Esto no funciona. No avanza. Hello. Los objetivos generalmente son bastante amplios, pero en este caso quería mencionar algunos puntos de diferentes tipos de estudios que se han realizado en Latinoamérica, debido a que estos pueden representar un impacto en la salud humana. Es importante considerar las posibles acciones y futuras investigaciones. La idea principal es de difundir estas técnicas de tal manera que otros laboratorios se puedan unir a esta red. Existe una relación con el riesgo entre desarrollar neoplasia pulmonar y los niveles de radioactividad, en este caso debido al radón. Se justifica el estudio del radón principalmente porque hay una serie de estudios que indican que existe una correlación directa entre la frecuencia de cáncer de pulmón debido al material radioactivo y digamos, los niveles de radioactividad. Resulta que en los países en vía de desarrollo, el número de personas que desarrolla cáncer pulmonar tiene una menor posibilidad de sobrevivir respecto a los países en vía de desarrollo. Posiblemente esto se debe a que nosotros en Latinoamérica no nos ocupamos mucho de la parte de los niveles de radioactividad que está en nuestro ambiente. En la parte derecha de abajo le estoy haciendo ver unos estudios que se han hecho en Estados Unidos comparando el cáncer pulmonar debido al radón comparado con, por ejemplo, manejar ebrio o caídas, digamos, accidentes en las casas.
ahogamiento y, por ejemplo, muertes en fuegos en las casas. Naturalmente, esto significa simplemente que tenemos la necesidad. La necesidad de iniciar, digamos, a hablar sobre los primeros elementos de la tabla de Mendeleev, en cuanto estas son, digamos, la parte fundamental del estudio del approach que tenemos hacia la ciencia. Y quería mencionarles que es una parte, digamos, de nuestro conocimiento de no incluir generalmente la parte radioactiva. Sin embargo, existe una necesidad en cuanto la materia como se ha formado se debe fundamentalmente a la aglomeración de elementos livianos y a medida que estos se estaban acumulando, evidentemente existe una situación de equilibrio energético que no se podía sostener y por lo tanto había una forma de decaimiento, en este caso la fisión. Entonces, entre dos mecanismos nucleares, ustedes podrán observar que existe una curva segmentada donde se representan todos los elementos que se han formado. Existe la parte, en la parte izquierda donde está la fusión nuclear y luego en la parte extrema derecha están los elementos más pesados. Se han formado esto en una forma completamente irregular y que por lo tanto podrían haberse formado con exceso de energía. Y en la medida que pasa el tiempo, evidentemente se está descargando esta energía como si fuera una olla caliente y llegan a elementos más estables que vienen a formarse en el mar del hierro. El hierro junto con el níquel y el cromo forman los elementos, digamos, más estables. Es interesante notar que esto es un proceso que hoy todavía sigue en cuanto podemos ser partícipes de este formalismo de elementos radionúcleos que se han formado en el tiempo. Conocemos actualmente 260 elementos estables, es decir, aquellos que están en la curva de estabilidad. En este caso está marcado con negro en la tabla de los radionúcleos, mientras la parte superior e inferior se dividen con los elementos que todavía son radioactivos, emiten prácticamente radioactividad, emiten energía en forma de ondas electromagnéticas y partículas cargadas. Quisiera verle en la parte derecha abajo que existe el uranio, que está en negro. En realidad no es un elemento estable, pero tiene una vida media muy larga. Esto significa que los diferentes elementos que decaen en el tiempo, antes o después se transforman y caen en este valle de estabilidad. La primera tabla fue presentada por Giorgio Fea en Bolonia en 1932 y de aquel entonces hoy en día hemos clasificado más de 3.000 elementos de esta tabla de radionúcleos y se presupone que existan aproximadamente 10.000. Característica de estos materiales radioactivos es que tienen capacidad de excitar los otros elementos, como por ejemplo son duro de cesio, duro de sodio, etcétera, que se utilizan para determinar la presencia de la radiación y la cantidad de energía que suministran. Naturalmente, este fenómeno es acompañado por una alta densidad de ionización, por lo tanto hay una densidad de cargas, un efecto Coulomb muy evidente, y en algunos compuestos produce fluorescencia o fosforescencia, además naturalmente de todas las posibles variantes como modificación del núcleo en núcleos más livianos. Naturalmente, esta transformación induce también un efecto a nivel fisiológico, como mencionado anteriormente el cáncer. Se transforma espontáneamente, y la razón de esto porque se aglomeró de una manera caótica en una fase inicial, y luego esta transformación ocurre con una cierta vida media característica de cada elemento, de cada isótopo. ¿Por qué es importante estudiar estos elementos radioactivos? Bueno, por la primera razón es que induce un efecto, digamos, en el fisiológico, en el cuerpo humano. La segunda es que nuestras actividades a nivel de superficie de la Tierra
es tan intenso que se está modificando mucho más que podría ocurrir por cuestiones, digamos, naturales, como los momentos sísmicos, deslave, etc. Esto significa entonces que modificamos nuestro hábitat, modificamos por lo tanto la concentración de material radioactivo en nuestro entorno y naturalmente esto puede influir sobre una depreciación de nuestra calidad de vida, de nuestro entorno. Las consecuencias, ya lo sabemos, son previsibles en cuanto desmejora nuestra calidad de vida. Por lo tanto, es importante conocer en qué niveles de radioactividad, en qué niveles de radón también vivimos hoy en día. ¿Cuál es la razón, digamos, de estas actividades humanas? Aquí en la figura a la izquierda pueden observar que existe una minera abierta en la cual miles de toneladas se mueven prácticamente en el tiempo y esto naturalmente modifica los materiales que después vienen a ser empleados en las construcciones. Esto significa entonces que hay un mecanismo modificado que ilustro aquí en la parte inferior, donde el uranio empieza a decaer en radio, el radio de por sí posiblemente viene a la superficie durante las actividades de minería, se forma entonces un estrato en la cual el material radioactivo es mayor y por lo tanto es posible que el radón se forme y entre en el ambiente. Allí difunde, nosotros prácticamente lo absorbemos con el aire, con los materiales que vienen después en la construcción, es decir, tenemos entonces una modificación de la edificación en la cual nosotros vivimos. Aquí presento, por ejemplo, el proceso que ocurre, digamos, a la construcción de los materiales es T-enorme, que significa reforzado técnicamente el material radioactivo que existe en la naturaleza. Hay una serie de materiales que ustedes podrán observar, entre los mayores podemos observar que llega hasta 2 picocurie por gramo, que en sí, digamos, no es mucho si nosotros consideramos que el poco gramo que lo que estamos utilizando en realidad es bastante grave porque en nuestro entorno son, en una construcción, digamos, nueva, son diferentes centenares de toneladas que nosotros utilizamos con este material. Significa entonces que la modificación, digamos, por la parte superficial induce una variación también en nuestro entorno y es importante conocer cuánto es la modificación. Significa entonces que el material radioactivo en sí podría ser limitado, pero debido a que el radón es un gas, existe una difusión en nuestro ambiente. Y esta difusión naturalmente viene modificada no solamente por las actividades antropogénicas, sino también por movimientos sísmicos. Recientemente, estoy mostrando aquí, ocurrió un sismo bastante elevado de casi 6 en la escala Richter de actividad, que significa que el suelo viene prácticamente puesto bajo alta presión y que por lo tanto favorece la salida del radón. Latinoamérica es particularmente expuesto a la frecuencia de actividades sísmicas. Podrán observar que a lo largo de la orilla izquierda del continente está todo en rojo, significa que la frecuencia de observar o de experimentar movimiento sísmico telúrico es muy frecuente. A raíz, digamos, de estas actividades sísmicas naturales y actividades humanas, es evidente que ha sido necesario tratar de determinar cuáles son los niveles de radioactividad o de radón. Nosotros podemos observar en esta tabla que existe una variación bastante grande, entre 40 y 40 kilobecquerelios, inclusive más por kilobecquerel por metro cúbico, y que esto permite, digamos, de clasificar las zonas donde nosotros vivimos en una zona de categoría de riesgo, baja, medio, alta, que puede variar entre una concentración en el kilobecquerel en el suelo, como ustedes pueden observar, de hasta 100 y más concentraciones. La próxima. Estos niveles de radioactividad se deben fundamentalmente al radón que emana del suelo, cuadrado
izquierdo superior, en la cual se puede observar que existe una difusión, no solamente, digamos, vertical, sino horizontal también, y luego esto se debe a que el material radioactivo en sí contiene uranio, torio, por ejemplo, la monazita, y podemos observar que el contenido dentro de esta estructura mineral existe el torio y el uranio que regularmente decaen en radón dentro de la cadena de la familia radioactiva. Naturalmente nuestro edificio o nuestras casas, ¿no? Si tiene un sótano, es más expuesto a la difusión de radón hacia el interior y del interior luego modifica los niveles de la actividad ambiental al cual nosotros nos desenvolvemos. Aquí quería hacerles a ustedes que existe una necesidad debido a este proceso también en los búnkeres de radioterapia en cuanto digamos, el búnker está bastante sellado, la ventilación realmente esforzada, es posible que el radón se acumule y que de alguna forma pueda influenciar la salud de los posibles profesionales. Esto significa que debe de existir una normativa no solamente para las casas, sino también para los ambientes del trabajo. Como veremos más adelante, es imperativo determinar los niveles de concentración. ¿Qué es lo que ocurre en realidad? Es que estamos rodeados por material radioactivo y este material radioactivo, debido a que decae en el tiempo, tiene una familia bastante numerosa. Y aquí quería hacerles ver a ustedes que existe un material radioactivo en nuestros alimentos, no solamente en material de construcción, sino en alimentos también, y luego tenemos el reforzado debido a las actividades humanas que durante la extracción de las minerías de algún elemento, evidentemente residuo acumula material radioactivo en mayor cantidad. Significa entonces que necesitamos conocer a qué dosis estamos expuestos por materia radioactiva natural o por la materia radioactiva que es tecnológicamente reforzado. Necesitamos, en base de este conocimiento de los niveles de dosis, un fenómeno de mitigación, es decir, reducir en nuestro entorno la posibilidad de estar expuesto a un mayor nivel de radiación. En cuanto esto nos expone a un riesgo de desarrollo, en este caso, de cáncer pulmonar, si los niveles son relativamente elevados. Naturalmente, dentro de los mecanismos en los que nosotros retenemos material radioactivo, fundamentalmente se refiere a la ingestión de material, digamos, por el cual nosotros nos alimentamos. Aquí quiero mencionar únicamente el plátano, que tiene una cantidad de radio bastante elevado, inclusive la zanahoria, las papas y, por curiosidad, le he mencionado también el agua. El agua tiene 0.17 picocurie por kilogramo de radio. Deberíamos decirlo por litro, pero debido a que la densidad es 1, hablar de kilogramo de litro en este caso es equivalente. La mantequilla de maní es uno de los, digamos, elementos que nosotros utilizamos en nuestra mesa, en nuestros alimentos, que contiene no solamente el radio 226, pero el 228. Por lo tanto, el radio al decaer produce también el radón y por lo tanto nuestra ingestión de radón viene también con los alimentos y esto significa que nos exponemos a un mayor nivel de radiación durante nuestra ingestión de material alimentario. A este propósito, organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la Energía Atómica de Viena están recomendando diferentes estudios a los diferentes países para que cada país pueda tomar sus acciones de remediación. Estas recomendaciones a veces se toman en consideración, otras veces digamos, se requiere que alguna universidad o centro de investigación haga una promoción de manera tal que se pueda hacer estos tipos de estudios. Existen entonces ya unas normativas que obligan, digamos, al gobierno o a los trabajadores a ser informados sobre cuáles son las condiciones de salubridad del ambiente y seguramente que en un futuro también los gobiernos en Latinoamérica pondrán en operación algunas leyes que obligarán, digamos, las personas a informar a sus trabajadores de cuáles son las condiciones de salubridad
incluyendo naturalmente el radón, además de los materiales radioactivos que ocurren naturalmente en la naturaleza. A este propósito hay un esfuerzo a nivel norteamericano de manera de apoyar las iniciativas en Latinoamérica. Aquí he mencionado simplemente la cooperación internacional. Las personas interesadas podrán entrar en esta página del Internet y conseguir una serie de información de cuáles son, digamos, el tipo de ayudas que podríamos recibir nosotros por una iniciativa que quisiéramos hacer estudios en nuestro país o en nuestros lugares donde vivimos. Radón. Lo que nos hace falta por saber es evidentemente en qué ambiente vivimos. A este propósito existen ya una serie de publicaciones internacionales. Por ejemplo, la UNCEAR conduce regularmente estudios del ambiente y publica sus resultados. Estoy mencionando aquí uno de los más viejos, que es el informe del año 2006. En este caso se menciona cuáles son, digamos, los efectos que uno podría estar expuesto en su área de trabajo. Naturalmente, esta información es a nivel mundial, por lo tanto tendremos la posibilidad de comparar eventualmente nuestros resultados puntuales en Latinoamérica de los diferentes países con lo que ocurre a nivel mundial. En realidad lo que queremos saber es cuáles son las acciones que se toman en el caso de que uno se exponga a niveles relativamente elevados. ¿Cómo podríamos nosotros acercarnos a esta posibilidad? Bueno, ¿qué técnicas deberíamos utilizar? ¿Cuánto puede costar? ¿Qué precisión queremos obtener? De un estudio resulta evidente que una inspección inicial en una región amplia es conveniente utilizar un equipo que tenga bajo costo. En el caso que podamos conseguir, digamos, algunas anomalías de esto, es decir, que los valores promedio que nosotros medimos sean 2 o 3 veces el promedio mundial de 40 becquerel por metro cúbico, entonces podríamos realizar una inspección con un equipo de mayor costo. En este caso nosotros queremos sugerir algunos equipos dependiendo del tiempo que nosotros queremos gastar en esta medición. Por ejemplo, existen tres clasificaciones: tiempos cortos, de segundos o minutos. Generalmente lo que queremos es estudiar en este caso cuáles son las posibles fugas de radón del suelo o en una edificación. Luego existe el valor promedio a corto plazo de algunos días, típicamente utilizando un equipo de carbón activado. Mientras a largo plazo podremos utilizar lo que hemos utilizado en el tiempos cortos, como celdas de centelleo, barreras superficiales, cámara de ionización, inclusive hay una serie de detectores nuevos ahora que fabrica la Hamamatsu de fotodiodos. Naturalmente existe la necesidad también de poder determinar qué es lo que pasa en el tiempo de los niveles de radón, porque existen diferentes parámetros que intervienen en la modificación de la emanación de radón o los vientos simplemente que podrían ventilar una cierta área. Recordemos que algunos países de la parte del Ecuador, que están sobre el Ecuador, evidentemente son tierras calientes donde una ventilación natural, digamos, mucho más factible que, digamos, los países un poco más fríos, donde generalmente uno tiene casas cerradas durante el invierno, mientras tiene, digamos, las casas más ventiladas durante los periodos más calientes. Significa entonces que no es suficiente hacer un estudio puntual solamente durante un trimestre, sino vale la pena de hacer unos estudios a lo largo de un año o más, utilizando integradores de detectores. Generalmente uno empieza con un equipo de bajo costo. Aquí le hago ver dos equipos, digamos que no son muy costosas. Estos generalmente son unos centenares de dólares y nos permite dar un valor inmediato de qué es lo que estamos expuestos. Existe la posibilidad también de construir nuestro detector, un esquema de una cámara de ionización en la parte izquierda abajo se puede conseguir, y esto prácticamente cuesta pocos centésimos de dólares, en cuanto la cámara de ionización metálica lo puede construir y tiene dos o tres componentes, dos resistencias y dos
transistor tipo Darlington. Esto nos permite inmediatamente hacer un estudio de la radioactividad. Por cierto, este equipo ha sido construido recientemente en el laboratorio del UPTC de Tunja. El grupo FINUAS había construido esto y parece que funciona y es un elemento bastante útil, inclusive para poder hacer un survey local. Luego existen equipos un poco más costosos que naturalmente uno podría utilizar. Aquí en este caso le hago ver un espectrómetro alfa de centelleo en el punto B de la figura derecha hacia arriba. Y este tipo de equipo nos permite hacer un estudio local de lo que hay en los niveles de radón y luego simplemente transmitir estos datos a un laboratorio donde uno podría recolectar estos valores, los niveles de radón y la posición geográfica de tal manera de poder hacer un mapa local de la zona. Esto es un equipo que puede costar el detector algunos miles de dólares, pero el sistema de recolección de datos y envío generalmente se basa en un teléfono celular y verdaderamente tiene un costo bastante limitado. Significa que tenemos los elementos en la mano para poder hacer un estudio de inspección de regiones bastante amplias para estudiar para llevar un mapa de radiológica de nuestra zona. En caso de conseguir, digamos, alguna anomalía en cuanto efectivamente la zona latinoamericana es muy variable en cuanto se refiere a la concentración de material radioactivo y por lo tanto también la emanación de radón, podemos entonces utilizar algunos equipos ligeramente más costosos. Por ejemplo, el Marcus, que se ve en la parte izquierda hacia arriba, tiene un costo de algunos miles de dólares y uno puede después buscar algún equipo un poco más costoso, como podría ser el equipo que se encuentra en la misma figura en la parte derecha, el Pylon AV5, que en este caso permite hacer un estudio, digamos, más exhaustivo de los niveles de radón de una zona bastante amplia. En caso que uno quiera hacer una serie de estudios puntuales de manera continua, entonces podría utilizar los equipos que se encuentran en la misma figura en la más abajo, que es el Atmos 10, el RAD 7 y el AlphaGuard. Estos equipos son todos portátiles, permite un estudio bastante exhaustivo y preciso del material que queremos determinar, por ejemplo, en las aguas para saber cuánto concentración de radón y en el suelo, además del aire en la cual nosotros nos desempeñamos. Existe entonces la posibilidad de hacer mediciones en suelo. Por ejemplo, aquí se ve en la figura superior una emanación de estas de radón, de estas partículas que son transportadas por el suelo y tratar de determinar cuánto es la exhalación. Luego tenemos la posibilidad de insertar una sonda en el suelo y tratar de determinar cuánto podría ser la concentración de radón en diferentes estratos del suelo. De estos valores se puede entonces extrapolar de cuánto cantidad de radón podría entrar en el ambiente donde nosotros vivimos y entonces determinar los niveles de radón y por supuesto el riesgo para la salud humana. Naturalmente no solamente el suelo, sino también las aguas contienen este material radioactivo y por lo tanto tenemos el esquema que se observa aquí en la parte inferior izquierda, derecha de la misma figura, en la cual tenemos un recipiente que se llena de agua, luego pasa un aire forzando la salida del radón del agua y el radón entra en una zona de volumen activo donde físicamente se mide la concentración. Esto permite entonces hacer un estudio de una zona amplia del suelo, de las aguas y del aire y hacer, digamos, un estudio de cuánto podría ser el riesgo al cual nos exponemos debido al gas radón. Existe la otra posibilidad también de utilizar detectores pasivos. En este caso podrán observar que existe en la parte izquierda en medio un detector, una cámara de emisación, una cámara de difusión, en la cual nosotros instalamos un detector pasivo que generalmente es un plástico. Este plástico luego pasa un tratamiento químico y podrán observar, por ejemplo, en la parte arriba, en la parte roja, algunas
trazas, que se llaman, que son los puntos blancos, donde la partícula alfa ha dejado un daño en el material plástico y por lo tanto, contabilizando este número de trazas, podemos determinar cuánto es la concentración de radón por metro cúbico. Un detector diferente, que en este caso es un plástico polialil glicol carbonato, que utilizamos, y la figura se ve en la parte derecha abajo, donde cada circulito que ustedes observan es el daño que ha dejado una partícula alfa que ha sido emitido por el radón. Entonces, contabilizando de nuevo este número de trazas y multiplicándolo por un factor de conversión o de factor de calibración, nos permite determinar cuánto es la concentración de radón en un ambiente en el cual hemos realizado esta inspección. Luego en la parte derecha arriba simplemente le hago ver una otra cámara de difusión para indicarles a ustedes que existe la posibilidad de medir no solamente el radón 222, pero también las hijas, el polonio, aquí indicamos el 218 y el 214. En la parte abajo a la izquierda se ve una visualización muy interesante de una cámara de niebla en la cual el radón existente en el aire, una vez que expulsa o durante el decaimiento una partícula alfa, interactúa con esta niebla de vapor que lo rodea y deja una traza visible. Es interesante esta visualización de las partículas altas, en cuanto generalmente uno no tiene la posibilidad de determinar, digamos, visualizar la cantidad de material radioactivo tan directamente como se hace en este caso. Naturalmente, esto es un experimento que se usa en los colegios y es posible aprender con este equipo, digamos, visualizar la intensidad o la densidad de radón que puede haber en un cierto local. La parte más importante de todos estos detectores es la calibración. Tenemos a nuestra disposición los detectores y los equipos, pero realmente vienen calibrados por, digamos, las empresas que la venden y después de un año o 2 años es oportuno hacer una calibración de nuevo. Y por lo tanto es oportuno también que nosotros en nuestro laboratorio podamos hacer nuestro sistema de calibración, y aquí reporto un sistema sencillo en la parte derecha, en la cual hay un pipote al cual se pone material radioactivo, se deja un mes para poder lograr el equilibrio entre el radio que se encuentra internamente y la emisión de radón, y tenemos entonces la posibilidad de tener una concentración de radón internamente de este pipote, y si hay un equipo con el cual podemos medir la densidad de radón, entonces podríamos utilizar este pipote como un punto de referencia para otros detectores. ¿Dónde tenemos que hacer inspección tanto en los locales como, digamos, en los búnker de trabajo u otros sitios cerrados? Generalmente debemos utilizarlo casi a la altura, digamos, donde una persona generalmente está sentada o acostada. Aquí se observa directamente cerca de la cama. ¿Dónde no debemos ponerlo? Cerca de la ventana, porque evidentemente hay una serie de ventilaciones y movimientos de aire, o cerca de las puertas. Curiosamente, aquí le ponen también de no ponerlo cerca de los televisores o algunos equipos activos. La razón de esto es porque producen calor, entonces tienen una mayor ventilación o movimiento, y posiblemente entonces se mediría incorrectamente la concentración de radón. Lo interesante también es que debido a que estos televisores funcionan generalmente con alto voltaje, es posible también que acumulen más fácilmente el polvo radioactivo, falseando completamente, digamos, la lectura de los detectores que podríamos haber utilizado. En el búnker de radioterapia, y donde generalmente se produce también radioisótopos, es evidente que tenemos la necesidad de poder conocer los niveles de radioactividad. No tanto por, digamos, la activación que podría ocurrir si estamos operando el acelerador, en este caso de terapia de alta energía, por encima de los 9 o 11 megavolts. El problema principal es que
El blindaje que nosotros hemos utilizado a su vez contiene material radioactivo, generalmente uranio y torio, por lo tanto decae en el radio y de la cual nosotros podemos argumentar que emana radón la superficie de la pared. Esto significa entonces que si no tenemos una buena ventilación o la ventilación es reciclado, evidentemente, la concentración de radón podría aumentar y en este caso podríamos tener entonces un problema de salud. Piense en la parte derecha arriba, le he puesto un esquema en el cual se ve que se han medido en diferentes puntos de un búnker la concentración de radón. Y los valores que se pueden observar pueden variar entre pocas decenas de becquerel por metro cúbico hasta 240, 230 becquerel por metro cúbico. Significa que entonces es necesario realizar mediciones en diferentes puntos de estos búnker o de los sótanos de los edificios. No es suficiente hacerlo en un solo sitio. ¿Cuál es el interés que nosotros tenemos? Quisiera recordarles que últimamente, en las últimas décadas, todos los países de Latinoamérica han sido muy activos en tratar de aprovechar sus recursos naturales. Me refiero a la minería, tanto, digamos, de minerales para extraer los metales o como, digamos, se sucede en Venezuela, la explotación petrolera. Evidentemente esto siempre modifica el ambiente y entonces se han lanzado diferentes iniciativas. Uno de estos es la Red Latinoamericana de Observancia y Cumplimiento Ambiental. Significa que en este programa entra también la necesidad de estudiar los niveles de radioactividad y por lo tanto también de radón. La razón de esto es que una vez que se han extraído del suelo, digamos, los minerales que se van a tratar, existe un residuo y estos residuos generalmente pueden ser radioactivos. Típico caso es, por ejemplo, de la bauxita. La bauxita se utiliza para extraer el aluminio y el residuo, lo que queda, es altamente contaminante porque generalmente acumula el material radioactivo de las familias radioactivas. Iniciativas para medición de radón han empezado hace décadas. Algunos de ellos, quisiera recordarlo, me parece, en Cusco, Perú. Luego en Argentina la doctora Canova ha lanzado un proyecto muy interesante para hacer un mapa radiométrico y luego se ha publicado aquí abajo de algo de ustedes los laboratorios que han realizado mediciones en intramuros en algunos países de Latinoamérica. Esto ha sido ya bastante tiempo y quisiera renovar el interés de nuevo de reforzar esta iniciativa de lanzar, digamos, la posibilidad de construir o realizar un mapa radiométrico. Diferentes grupos existen hoy en día y la necesidad de hacer esta red, digamos, de mediciones de radón para hacer un mapa radiométrico se debe a que ya actualmente existen diferentes grupos en Latinoamérica que han hecho trabajos bastante importantes. Quisiera mencionar algunos en México, algunos en Brasil, creo en Venezuela, también Colombia, ha habido recientemente en Ecuador y ahora veremos algunos de estos. Es verdad, digamos que los valores que se han obtenido hasta ahora se refieren a sitios bastante pequeños, a regiones bastante limitados en los países, pero es verdad también que es muy indicativo que, por ejemplo, en San Joaquín del Querétaro, en México, hay 57 kilobecquerel por metro cúbico en una zona del norte, creo que se llama Peña Blanca. Luego, en Brasil existe una serie de pozos casas que tienen una serie, digamos, de mediciones que indica niveles elevados de radón. Algo semejante ocurre también con las aguas termales en Venezuela, en Colombia y naturalmente en otros países, como veremos más adelante. La razón de saber todo esto es porque existen zonas que ya se han clasificado como de niveles entre 30 y 15 y 30 becquerel por metro cúbico, por ejemplo, en México, en la zona roja. Luego existen otras que indican que pueden llegar hasta 60 becquereles. Estos son valores en promedio que si ustedes tratan de ver en una zona local como es, la variación es mucho mayor.
algunos llegan fácilmente a 340. Esto significa entonces que un mapa de, de valores promedios no es conveniente, sino más bien deberíamos utilizar valores puntuales de la ciudad. Entonces esto es importante en cuanto nos permite establecer un mapa radioactivo un poco más puntual. Aquí se ve que en México efectivamente se ha realizado una serie de mediciones bastante puntuales y que ya se puede hacer una extrapolación de cuántos casos fatales se deben a posible inspiración de radón y que haya inducido el cáncer. Aparentemente los valores indican que existen unos 2030 casos fatales en México de cáncer pulmonar. De estos, el 26% aparente en los estudios indican que se debe efectivamente a los niveles de radón. Podríamos observar entonces algunas localidades puntuales de la Ciudad de México. Hay también una fuerte variabilidad. Esto significa entonces que es necesario realizar mediciones todavía más puntuales en cuanto estos valores son solamente de promedio y sirven simplemente como guía para hacer otros estudios. El otro país que prácticamente ha realizado unos estudios interesantes en esto es el Centro de Radioprotección e Higiene en Cuba. El doctor Oscar Díaz Rizo tiene un grupo que se ocupa de hacer mediciones de radioactividad y los valores que se reportan a nivel internacional son que 248 casos fatales se pueden abinar a la concentración de radón. Piense usted que si uno lo compara con Brasil, el Brasil todavía es mayor en cuanto existe en el suelo una concentración de material radioactivo bastante elevada. Por ejemplo, las nueces del Brasil tienen un nivel de concentración de 6.600 picocurie por kilogramo, es decir, es elevado. Usted se come algunos semillas, esto no le pasa nada, pero si sigue, eh, digamos, alimentándose con estas nueces puede crear algún tipo de problema. La otra información que tenemos lo reporta Veiga, en la cual se ha demostrado que existe cáncer de pulmón. Prácticamente el 16% de todas las muertes por cáncer se deben atribuir al radón, típicamente en pozos de caldas que hemos mencionado anteriormente, donde hay aguas termales y hay una concentración de radón excepcionalmente elevada que se llama anomalía de la materia radioactiva. Es decir, que existe ya un estudio, un interés para realizar un mapa, digamos, radiológico y tratar de determinar si podemos introducir algún tipo de remediación. Esto es un caso muy particular de la ciudad de Río de Janeiro, donde diferentes municipalidades han sido estudiados y aquí se observa los niveles de radioactividad que existe en la zona, entre unos 47 nanogray por hora hasta unos 186. Recuerden que el valor, digamos, natural es menor de estos valores y que por lo tanto es posible que viviendo en esta zona tengamos un incremento del riesgo de desarrollo de cáncer debido al nivel de radioactividad. En Venezuela ya tenemos un mapa muy aproximado, pero indicativo de lo que está ocurriendo. Esto significa que deberíamos a su vez tratar de hacer más puntuales, las mediciones más puntuales, pero se ha calculado que alrededor de 446 casos son fatales debido al radón que nosotros inspiramos. Esto significa el 15% es debido al radón cuando nosotros lo comparamos a todos los cánceres naturales que se reciben. La información que disponemos ahora en este momento del grupo de Colombia es muy interesante en cuanto ya en 2003 se han hecho una especie de estudio de cuál podrían ser los niveles de radiación y aquí se ve que tenemos algunos valores elevados. La razón de este estudio es porque Colombia quería aprovechar las aguas termales para producir energía y por lo tanto se han englobado también estudios de actividad.
Luego, más recientemente, el grupo de FINUAS ha realizado estudios puntuales exactamente sobre las fallas que se pueden observar en la zona, digamos, del departamento de Boyacá, específicamente donde está el círculo rojo, que es la zona de estudio que mayor importancia ha dado desde el punto de vista de mediciones. Esto significa que el radón en la zona puede ser elevada y que se debería determinar con mayor precisión y ver qué correlación tiene con el cáncer pulmonar. Aquí está la ciudad donde, digamos, se han realizado estas mediciones, Tunja, en la cual, digamos, se reporta los valores de las aguas termales medidos y en algunas zonas que ya, digamos, han presentado estudios previos debido a la actividad volcánica y en el altiplano Cundinamarca se observa que efectivamente la posibilidad de tener movimientos sísmicos frecuentes, yo diría prácticamente a diario, es bastante posible con alta probabilidad y que por lo tanto el radón de la zona que se emite es de esperar que sea ligeramente diferente de otros países, de otras zonas que no estén tan expuestos a actividades sísmicas. Esto significa que una división regular de radón podría dar indicativo también de qué es lo que ocurre en el subsuelo, en el sentido de que si hay movimiento sísmico a futuro o menos. Significa que existe esta posibilidad y deberíamos seguir estudiando. El otro país que he analizado es el Ecuador. En Quito existe un grupo bastante fuerte que está midiendo radón en diferentes partes de la ciudad y se ha observado que alrededor de 21 hasta 226 becquerel por metro cúbico es el nivel, digamos, que se puede conseguir. Esto significa que existe un cierto número, digamos, de personas que están expuestos a esta concentración de radón y que eventualmente podrían desarrollar cáncer pulmonar. En Perú la cosa muy interesante, hay diferentes grupos y hace tiempo han trabajado, grupos bastante numerosos y fuertes, que han demostrado que existe efectivamente un interés en el estudio del, de la concentración de radón. Quisiera mencionar la doctora Pereira del, de la Universidad Católica de Lima, a algunas personas que han trabajado en el pasado, Humeres Sánchez en Cusco, recientemente hay una serie de personas a cargo de la doctora Rocío Arteaga que trabaja en esta actividad y naturalmente hay otros también como el ingeniero Pedro Valdivia que ha iniciado estudios en Lima y creo que ha recibido un fuerte apoyo también por el ingeniero Eduardo Medina Gironcini que nos está apoyando en esta cadena de presentaciones. Existe entonces la posibilidad también de extender esta visualización hacia otros países como el Paraguay, en Asunción y en la parte, digamos, de Chile, principalmente en la parte de la ciudad Santiago de Chile y Antofagasta. Pero el estudio, digamos, de mayor importancia lo hizo Argentina, analizando 3.000 viviendas y observando que existía alrededor de 286 a 15 becquerel por metro cúbico los niveles. Esto significa que han tenido la posibilidad de establecer unos niveles de intervención en caso que haya necesidad y la importancia que reviste, digamos, este estudio es porque han determinado cuáles son las actividades naturales y naturalmente cómo puede modificar la intervención humana estos niveles. Aquí, por ejemplo, quiero hacer ver que el radón en cuevas y túneles y locales puede variar muchísimo. Aquí se observa que puede variar entre unos valores, digamos, algunas centenas de becquerel por metro cúbico, pero puede llegar a 8.2 kilobecquerelios. Eso significa que la variabilidad debe ser estudiada de tal manera que podamos saber cuáles son los efectos en el ambiente. De los países que hemos mencionado, evidentemente algunos han hecho algunos estudios y están continuando en los últimos años. Entre estos podemos mencionar Colombia y Bolivia,
Naturalmente, Uruguay se ha hecho algunos estudios, pero no se han completado. Y digamos, la conclusión final es que de todos estos casos fatales, como son por ejemplo el caso más grande, que son 4.500 casos fatales en Brasil, o los 1.434 casos de Argentina, se podría reducir por lo menos de un factor 2 o más en caso que nosotros podamos establecer los niveles de intervención. Estos valores todavía no existen y cada país debería, digamos, estudiar cuál sería el valor mejor. Naturalmente sería mejor si fuera a nivel latinoamericano. Si establecemos que existe un mapa radiológico, sería mucho más fácil unirnos y tomar una decisión entre todos nosotros. Pero hay otro aspecto que quiero llamar la atención, y es que es efectivamente verdad que existe, digamos, una correlación entre niveles de radón y la probabilidad de desarrollar cáncer pulmonar de alguna forma. Pero debo mencionar también que fíjense que hay estudios muy interesantes que dicen, si vivimos en un ambiente donde la concentración de radón es entre 50 y 123 becquerel por metro cúbico, entonces la posibilidad o la probabilidad de desarrollar cáncer pulmonar es menor si nosotros lo comparamos con la frecuencia pulmonar de personas que se han expuesto, fíjense ustedes, solamente a 25 becquerels por metro cúbico. Pareciera, pero no es correcto pensarlo, que si la dosis es menor, la probabilidad de cáncer es mayor. Debemos interpretarlo en la forma siguiente. Existe una respuesta biopositiva al radón, es decir, el radón penetra en nuestros pulmones, hace daño a los alvéolos, tenemos dificultades, digamos, de intercambio de oxígeno con CO2. Esto significa simplemente que el cuerpo, de alguna forma, debe desarrollar un mecanismo para reparar estas células. Si la radioactividad en la cual vivimos es ligeramente elevada, es decir, alrededor de los 100 becquerel por metro cúbico, el mecanismo de reparación interviene más fácilmente. En caso que no nos expongamos a radiación y de repente luego después, es posible que tengamos un efecto bionegativo, en el sentido que el cuerpo humano no está preparado a producir el reemplazamiento de estas células dañadas y que por lo tanto es más fácil que se desarrolle el cáncer pulmonar. De esto quiero decir simplemente que existen cuevas donde uno va para hacer radonterapia, ¿no? Porque dicen que efectivamente hace bien a la salud. Inclusive existe una publicación muy grande que quería reportarlo con ustedes en caso de que quieran estudiar qué es lo que está pasando en Bad Gastein, que está en Austria, que utiliza una serie de datos para demostrar que existe la posibilidad de un mecanismo de respuesta positiva al material radioactivo radón. Pero esto significa que tenemos que extender nuestros estudios también al mar, en cuanto la mayor parte de los países, digamos, de Latinoamérica tiene a la orilla del mar y que podría ser interesante, en este caso, de estudiar cuánto es la contaminación por material radioactivo y por tanto también de lo que puede suceder en el radón, para ver cómo esto podría influenciar lo que está en la Tierra. Es evidente que el mar es una fuente no solamente de alimentos importante, pero también es prácticamente lo que más sufre por la contaminación industrial por parte, digamos, de actividades humanas. Naturalmente interviene también un poco la parte natural, pero en este caso es importante realizar un estudio y ver verdaderamente cuáles son las contaminaciones que nosotros estamos induciendo. La otra actividad importante se relaciona a la minería y en este caso también al petróleo, en cuanto deberíamos estudiar las zonas por dos razones. Primero, porque existe la posibilidad que favorezca el descubrimiento de yacimientos petrolíferos. Esto lo ha demostrado el doctor Palacios en uno de sus estudios y es interesante. Y la otra, que podríamos naturalmente caracterizar posibles minerías
utilizando esta técnica de materia de determinación de radón, de la concentración de radón, y de ahí descubrir algunas, digamos, algunas minas que podrían ser explotadas con menor perturbación al ambiente. Significa que tenemos abierto bastante campos en esta área, incluyendo los cambios climáticos. Probablemente pocos de ustedes saben que existe una teoría que establece que el material radioactivo suspendido en el aire puede provocar cambios en la atmósfera. Es decir, la partícula alfa en sí, evidentemente, no es un efecto directo, no tiene un efecto directo, pero las hijas, que son, digamos, a su vez cargadas, si quedan pegadas al material suspendido en el aire, estas partículas minutas, aquí lo llaman progenie ultrafina, difunden en el ambiente, entran en esta atmósfera y entonces pueden inducir la aglomeración del agua, condensación del agua sobre estas partículas y efectivamente poder cambiar, digamos, las condiciones meteorológicas. Esto naturalmente puede ocurrir también otras variaciones, por ejemplo, los rayos cósmicos, pero existe entonces la posibilidad de modificar los climas, el clima que tenemos, debido a la actividad humana, porque producimos una mayor cantidad de polvo, vamos a llamarlo en este caso, polvo radioactivo. Por lo tanto, es importante tratar de estudiar también esto. Quiero llamar la atención sobre esta última diapositiva, y es que existe un proyecto lanzado por los japoneses, por una escuela de Japón, que se llama Safecast Project. Esto significa que si ustedes disponen de un equipo con la cual pueden medir niveles de radioactividad natural, por ejemplo gamma, o podrían medir directamente la concentración de radón en el suelo, en el aire o en el agua, podrían entonces enviar estos datos a la dirección que yo le pongo aquí dentro del Safecast y entonces hacer un mapa de la zona donde ustedes han reportado estos datos. Entonces, en Latinoamérica podríamos producir, aquí se ve el esquema abajo en la diapositiva, podríamos producir entonces los datos, por ejemplo, en esta zona, y luego enviarlo al Japón, estos datos, digamos, de concentración de radón, junto con las coordenadas GPS, y entonces se podría inmediatamente realizar un mapa de este tipo que está en Estados Unidos o en Europa y que en Latinoamérica se está empezando a hacer. Alguna parte, ustedes podrán observar en la parte izquierda, donde está Latinoamérica, que ya existen algunos puntos de estudio. Por ejemplo, uno de los más largos se encuentra probablemente entre Perú y Argentina, luego en Chile, y creo que hay una serie de puntos también en la parte de México y Centroamérica. Interesante notar que ya inclusive en Colombia hay algunos puntos, por ejemplo en Cali, donde se han realizado estas mediciones. Esto significa entonces que existe la posibilidad para nosotros de hacer un mapa radiométrico de Latinoamérica en una forma bastante sencilla en cuanto podríamos utilizar equipos de bajo costo o inclusive equipos que podríamos construir y realizar nuestro mapa. La razón de esto es porque si disponemos de más número de datos, es mucho más fácil establecer entonces cuáles son las correlaciones que podría existir por cada país donde hay una densidad de población y la concentración a la cual están expuestas. En conclusión, algunas naturalmente, tenemos en Latinoamérica un interés bastante profundo en realizar este tipo de mediciones, fundamentalmente porque ya las instituciones internacionales nos han solicitado que en Latinoamérica se haga este tipo de mediciones. Luego existen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de la Energía Atómica de Viena, y hay unos estudios que establecen claramente que existe una correlación entre la dosis elevada debido a radón, entre neoplasia pulmonar, y, digamos, lo que la persona recibe debido al ambiente en el cual está viviendo. Entonces,
existe la importancia de este mapa radiométrico para estar seguro que este porcentaje que estamos mencionando podría ser superior o podría ser inclusive inferior y que naturalmente debemos establecer estos valores y en base a estos valores algunos criterios de intervención a nivel regional. Hemos mencionado que existe la posibilidad de construir equipos o inclusive adquirir equipos de bajo costo con un financiamiento relativamente contenido. El problema principal es que realizar mediciones in situ requiere un costo bastante elevado que necesitamos absolutamente obtener financiamiento para realizarlo. Yo he concluido y les saludo con Anayabachiyá, Aguyé, que en guajiro significa gracias y en guaraní también. Muchas gracias. Bueno, Lalo, muchas gracias por compartir tu conocimiento con todos nosotros. Esperamos pues que te hayas sentido bien. Este es un entorno pues como bastante nuevo y para nosotros es de gran provecho contar con especialistas como ustedes. Tuvimos cerca de 30 participantes activos y en muchos de ellos presentes más personas dentro de un auditorio, que eso también es importante, que las universidades los hagan. A continuación voy a ir publicando algunas de las preguntas que preseleccionemos, te van a aparecer en la pantalla para que le des respuesta. Preseleccioné 4, entonces aquí va la primera. ¿La ves ahí? Ahora sí, pregunta número 1. ¿Quieres saber mi comentario sobre esto? Bueno, si ustedes revisan los datos que les estoy dando, están en las publicaciones. Cada una de estas tiene dos aspectos. Uno que se relaciona fundamentalmente a las mediciones en sí, cómo la han medido, con qué técnica, cuáles son los coeficientes de calibración. Y la otra es el estudio que se relaciona con la probabilidad de obtener cáncer, es decir, cuántos cánceres han habido de pulmón de las personas que han vivido en cierta concentración de radón. Ahora, es evidente que estos son valores que se basan sobre estudios de Uncher, que yo le había mencionado a ustedes, que hace esta correlación debido fundamentalmente a la técnica de correlacionar niveles, digamos, de radón y cáncer pulmonar. Generalmente existen estudios de cohortes bastante grandes de mineros que han trabajado en la minería si tienen una concentración elevada y luego una extrapolación hacia cero. Esto significa simplemente que si la extrapolación es lineal, es evidente que la mínima dosis que recibimos por radón tiene una probabilidad de producir cáncer. Esto es evidente por la estadística. Pero tenemos que decir también que existen otros fenómenos. Primero, si vivimos en un ambiente de radón con concentración de partículas suspendidas elevadas o menos elevadas, cómo es nuestra alimentación, cuál es nuestro entorno, nuestras habitudes. Es decir, es difícil para bajas concentraciones establecer con seguridad cuál es el nivel de riesgo al cual nos exponemos. Pero yo le recomiendo al colega que me hizo esta pregunta de consultar las referencias que yo he reportado porque está toda la respuesta ahí. Lalo, en la pantalla tenés una siguiente pregunta. Sí, el segundo. Sí, ya lo leo y quieren saber de Chile, de la Ujú. radiación de Chile. Eh, Estos son datos que yo he medido directamente en Antofagasta. Me han invitado una vez a la Universidad de Antofagasta y he hecho las mediciones con un pylon. Por lo tanto, me refiero a ellos. Luego, creo que se han hecho mediciones también en Sechen, en el instituto, creo que se llama Tomasic, la persona con la cual me había encontrado, y me parece recordar que ha estudiado el radón. Yo recuerdo que he estado en una conferencia en la cual han presentado resultados. Siguiente. Sí, es verdad lo que la colega me está preguntando.
No tenemos nivel de radiación, pero no podemos usar en absoluto los niveles de otros países. Podremos utilizarlo como referencia, como guía. Absolutamente necesitamos hacer nuestras mediciones porque nuestras condiciones son diferentes de otros países. Otros países tienen, por ejemplo, actividades nucleares, algunos de nosotros no lo tienen. Por lo tanto, los niveles de radioactividad a la cual nosotros debemos intervenir, o inclusive de radón, van a diferir dependiendo de los intereses económicos e industriales, no solamente ambientales. Bueno, y acá tengo ya la última que preseleccionamos. Luego, pues dentro del chat, pues hay algunos comentarios que de pronto ayudan a apoyar un poco más lo que tú has dicho. Entonces, ahí, espérame un segundo. Aquí va la cuarta. Ups, esta Sí, pregunta la veo un poco difícil. ¿Quieres saber la causa de cáncer de los no, pulmones? si ya expresas tú que hay fundamentos de que el radón puede ser una causa de cáncer en los pulmones, la pregunta es si consideras pertinente que los especialistas y los organismos sugieran realizar monitoreos para la presencia de radón en los proyectos de minería, construcción. Absolutamente, sí. Y eso es lo que estamos insistiendo muchísimo. Necesitamos absolutamente estas mediciones porque nos permiten saber qué es lo que pasa con la salud del Ujú. público. Y creo oportuno que, digamos, tratemos de pedir al gobierno que nos favorezca, porque las empresas privadas no quieren absolutamente que hagamos mediciones de radón porque saben que eso es muy controvertido. Mi conclusión es, sí, hay que hacerlo a través de proyectos y naturalmente involucrar no solamente geólogos o involucrar médicos, pero involucrar al gobierno para que no solamente nos dé su apoyo, pero que nos permita, digamos, realizar las mediciones en contra de los intereses, digamos, de los privados, de las industrias. Bueno, Lalo, muchas gracias. Entonces, nuevamente con esto damos por terminada oficialmente esta tercera experiencia de muchos. Nuevamente, gracias Lalo, gracias Eduardo y gracias a cada uno de los participantes que estuvieron conectados y atentos durante el seminario. Recuerden que posteriormente se les va a enviar información sobre este y sobre los futuros seminarios. Voy a compartirles un momento, si quieres Lalo, ahí en el chat podrás revisar algunos saludos, te han mandado saludos de diferentes partes. Yo mientras tanto voy a compartir en la pantalla, ahí está en toda la mitad, Okay. el POTS para que puedan descargar la presentación que utilizamos en PDF. Muy Entonces, bien. Está ajá. libre. Está libre porque el material que yo presento lo justifico con las referencias y con mi trabajo, digamos, de haber presenciado mediciones en algunos países. Me refiero en parte de lo que yo he reportado, pues, ¿no? Los países que he reportado sin duda está bien referenciado. Bueno, profesor, muchas gracias. Voy a detener la grabación y este link se los compartimos.